esta incidencia se ha visto incrementar en las últimas décadas, ¿no? Aquí tenemos una imagen para recordar la parte anatómica de los ganglios. Básicamente, hay tres zonas que me gustaría que recordemos, que es la zona medular, ¿no? Donde están las células plasmáticas, la zona, el centro germinal de la célula, donde ocurre la proliferación de las células B, y el área paracortical, ¿no? Que es donde están las células T. En cuanto a los subtipos histológicos, nosotros sabemos que cuando hablamos de linfomas vamos a tener dos tipos específicamente, ya sean los linfomas Hodgkin o los linfomas no Hodgkin, ¿no? Primero vamos a hablar de los linfomas Hodgkin, ¿no? Tenemos dentro de su clasificación a los linfomas clásicos o no clásicos. Dentro de ellos, el más frecuente es el de tipo clásico, está con una incidencia del 90 al 95% de los casos, y estos tipos de linfomas se van a caracterizar por la presencia de un tipo de célula llamada células Red-Steinberg, ¿no? O también denominadas ojo de búho, ¿no? Como vemos aquí en la figura. Estos tipos de linfomas, al examen de la inmunohistoquímica, se van a ver, hay una proteína en específico que evalúan, que es la proteína CD20, que suele estar inactiva para estos tipos de linfomas, ¿no? Ahora, en cuanto a la incidencia por subtipos histológicos, hay una marcada diferencia entre los casos que se presentan en países europeos, Estados Unidos y Canadá, a los tipos de casos que se presentan en países de tercer mundo, Sudamérica, África, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Vemos que en los países de primer mundo se ve una mayor frecuencia de casos para el tipo histológico de esclerosis nodular, ¿no? Aproximadamente el 70%. Y esto está más arraigado, se puede presentar tanto en varones y mujeres de la edad joven, digámoslo así, de 30 a 35 años. El 10 al 20% de los casos va a estar asociado al virus de Epstein-Barr, y en este tipo de enfermedad se caracteriza porque la mayoría de veces el 3% de las células son tumorales, y el resto que puede haber de masa tumoral suele ser un componente inflamatorio fibroblástico. Esto es importante porque al momento que nosotros vamos a ir a entrar con tratamientos de radioterapia, la radioterapia solo va a estar dirigida a destruir estos componentes tumorales, pero no el componente fibroblástico que puede haber. Es por eso que es importante que un paciente tenga pruebas de PET-CT para poder detectar la enfermedad real que puede estar localizada en alguna zona, o la persistencia después de algún tratamiento de quimioterapia. Otro tipo de eh, linfoma clásico es el de celularidad mixta, que representa el 20 al 25% de los casos, el predominantemente linfocíticas, el 5%, y muy raras son las linfomas de presión linfocitaria, ¿no? Que son el 1% de los casos. ¿Qué pasa en países como Perú, Sudamérica o África? Estos casos no son los mismos, ¿no? En nuestro país se observa mayores tasas en tipos de linfomas de celularidad mixta o de linfoma de depleción linfocitaria. Y de hecho, en este último, casi el 100% de los casos está asociado a la presencia de los virus de Epstein-Barr, ¿no? ¿Y por qué estos son los tipos histológicos más comunes aquí? Debido a las altas tasas tanto del virus del Epstein-Barr que les mencioné, o al virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? O VIH. En cuanto al linfoma no clásico, también llamado nodular o predominantemente linfocítico nodular, este no es tan común como el otro, ¿no? Se presenta en solo el 5% de los casos. También vamos a ver presencia de células de red Stenberg, pero ya no con la forma del ojo de búho como les había mencionado, sino se le da una denominación como popcorn, como pueden ver en la imagen histológica de aquí. Otra característica es que a la prueba inmunohistoquímica, ellos sí tienen la proteína CD20 activa,
¿no? Lo cual es un marcador ya de presencia de linfocitos B maduros. Ahora, otra cosa es que este tipo de linfomas suelen tener una localización más periférica, ¿no? Suelen aparecer en las regiones de axila, de pelvis, y puede ser bien tratado solamente con radioterapia puntual en esas áreas como con intenciones curativas, pero si la enfermedad tuviera alguna zona bulky o un estadio desfavorable, también podría ir combinada con quimioterapia. En cuanto a los subtipos histológicos de los linfomas no Hodgkin, vamos a tener a los linfomas de células B, que son los más frecuentes y representan el 85% de los casos, y dentro de ellos van a estar aquellos que se clasifican como indolentes, ¿no? Y se caracterizan por un crecimiento más lento. ¿Cuáles son los más comunes que vemos? Los linfomas foliculares, los linfomas de células marginales, que pueden aparecer en áreas nodales, en esplénicas o linfoma marginal de tipo MAL. Los otros son los linfomas agresivos, que se caracterizan por tener un crecimiento rápido de las células tumorales, ¿no? El más común que tenemos en este tipo son los linfomas difusos de células B grandes, pero también están los linfomas de Burkitt, los linfomas de Manto o linfomas mediastínicos primarios de células B. En cuanto a los linfomas de células T o NK, son más raros, representan un 10 a 15% de los casos, y también se les divide por ser indolentes o agresivos, ¿no? Un ejemplo de indolentes es el linfoma T cutáneo, o también llamado micosis fungoide, que probablemente algunos hayan tenido la oportunidad de ver en algún caso. De hecho, en la parte privada es donde he visto más de estos casos. El INEM hace mucho que no veo que traten pacientes con estos diagnósticos, ¿no? En cuanto de tipo agresivos, vamos a tener los linfomas en TNK de tipo nasal y los linfomas T periférico no especificado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos? Es que el de micosis fungoide los esquemas de tratamiento pueden ser a todo el área de la piel con electrones básicamente, mientras que los linfomas de tipo TNK nasal sí utilizan fotones, ¿no? Y para este tratamiento con electrones, el paciente adquiere unas posiciones específicas, ¿no? Que son las que pueden ver acá. En cuanto al diagnóstico para un paciente, bueno, no es muy diferente a algún otro tipo de patología, ¿no? Se le pide un hemograma completo, un perfil bioquímico, ¿no? Varias pruebas serológicas, ¿no? Tomografías, PET scan, en algunos casos punciones lumbares para ver si hay compromiso de testículos, senos paranasales u otras áreas, ¿no? Lo que sí es que al momento de hacer las biopsias, estas recomiendan que sean por aspiración de aguja gruesa o core o una biopsia excisional para poder ver completo todo el panorama del tejido. No suelen recomendar biopsias guiadas por aguja fina o BAF, porque estas biopsias lo que suelen hacer es captar más células inflamatorias que propiamente tumorales, y puede dar falsos negativos. Para estadificar un linfoma, ya sea Hodgkin o no Hodgkin, nos ayudamos de una clasificación que se llama la clasificación de Ann Arbor, ¿no? Esta clasificación básicamente nos habla de 4 estadios de la enfermedad, ¿no? Como así, el estadio 1 lo considera cuando hay una región nodal comprometida, ¿no? Eh, el estadio 2 lo va a hablar cuando ya hay un compromiso de más de dos regiones nodales, ¿no? Pero todas van a estar en la misma zona del diafragma, ¿no? Esta clasificación cabe resaltar que sí toma en consideración, es como que divide al paciente en base a la ubicación del diafragma, y ven qué estación ganglionar está comprometida, ¿no? También puede estar incluido alguna extensión extranodal de alguna área,
Hablamos de un estadio 3 cuando ya hay una presencia mayor de nódulos de estaciones linfáticas, ya sea por encima o por debajo del diafragma. Puede haber un compromiso esplénico y también alguna localización extranodal. Y un estadio 4 ya hablamos de una enfermedad extranodal difusa, ¿no? Que ya se extiende a varias regiones o estaciones ganglionares, pero también ya está comprometiendo otras áreas, ya sea como el hígado, la médula ósea, los pulmones, incluso la piel. Por otro lado, también tenemos la clasificación de Lugano, ¿no? Esta también, a diferencia de la clasificación de Annerburg, no toma en consideración los síntomas B, que ya lo vamos a ver más adelante, solamente se guía de las estaciones ganglionares comprometidas o extranodales comprometidas, ¿no? Es muy parecida también en estadio 1 cuando hablamos de una sola estación ganglionar, ¿no? Que puede o no tener algún sitio extranodal y ya se clasificaría como 1E, ¿no? Un estadio 2 cuando ya hay un compromiso mayor de dos estaciones, pero estas siguen manteniéndose del mismo lado del diafragma, ¿no? Y hablamos de un estadio 2E cuando hay ya presencias de masa bulky, cuando se le considera a un conglomerado ganglionar como una masa bulky cuando éstas superan los 10 centímetros de tamaño, ¿no? O al menos para el lugar no es así. En cuanto al estadio 3, ya hay un compromiso de estaciones ganglionares, pero por encima o por debajo del diafragma, ¿no? También puede haber un compromiso del área esplénica. Y el estadio 4, igual forma, ya la enfermedad está más diseminada en estaciones extranodales como los órganos que hemos mencionado. En cuanto a los factores pronósticos para determinar el actuar frente a esta enfermedad, vamos a distinguirlos que para los linfomas Hodgkin los van a dividir entre factores favorables o desfavorables. ¿Cómo así? ¿No? Van a evaluar si hay presencias de masa bulky, ¿no? Si la velocidad de sedimentación globular está normal o está elevada, ¿no? Y esto es un marcador de inflamación que puede haber en el cuerpo, ¿no? Se le considera favorable cuando solamente están comprometidas de una o dos áreas ganglionares, mientras que cuando hay un compromiso mayor a tres áreas ganglionares, esta ya estamos frente a una estación desfavorable, ¿no? Cuando hay compromiso extranodal, también es una situación desfavorable, ¿no? Y si es que hay o no presencia de síntomas B, ¿no? ¿Y cuáles son estos síntomas B de los que yo les menciono? Básicamente son fiebres nocturnas, pérdida de peso o sudoración nocturna, ¿no? Eso es importante que se esté especificado en las historias clínicas porque estos síntomas B generalmente ya están relacionados a un mal pronóstico porque nos avisa que la enfermedad es más sistémica que regional, ¿no? Entonces, para el estadiaje, ellos van a considerar el tamaño de las masas bulkis, ¿no? Las estaciones ganglionares comprometidas, en qué áreas se encuentran, si están por encima o debajo del diafragma, y la presencia de síntomas B, ¿no? Ahora, en qué momento actúa la radioterapia frente a estos escenarios, ¿no? Cuando hablamos de linfomas de Hodgkin en estadios favorables, ya sea 1A o 2A, sin factores de riesgo aparentes, sí la radioterapia está indicada para el tratamiento de estos pacientes, pero va a ser después de un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Generalmente de 2 a 3 ciclos de ABVD, ¿no? Para evaluar la respuesta y si tiene este paciente una respuesta completa, pues se le da un curso de radioterapia que va a ir de 20 a 30 grays. Y de hecho, este es el grupo donde la radioterapia mantiene mejores tasas de curación, ¿no? Mientras que por otro lado, si estamos frente a una enfermedad temprana, pero con riesgos desfavorables, también la radioterapia está indicada,
pero el fraccionamiento de la dosis cambia, tanto de la dosis como de la quimio. Ya no van a ser 2 o 3 ciclos de quimioterapia, sino aumentamos un ciclo más de ABVD y la escala de dosis va de 30 a 36 Grace. En formas avanzados, ¿no? Ya de estadio 2B con masa Fulkis o estadios 3 o 4, la radioterapia ya se vuelve una opcional para los médicos o tendrían que evaluar el manejo que se tendría que hacer con estos pacientes. ¿Por qué? Porque ellos con el PET van a ver si qué tanto está comprometida la zona, si hubo una masa bulky inicial o si hay alguna célula remanente. Entonces, van a evaluar si esto condiciona las funciones del paciente o si solamente lo tendrían manejar con quimioterapia, ya sea con esquemas de ABVD o incluso podían utilizar esquemas más abrasivos como son los de Vico. Si bien es cierto, los esquemas de Vico, los estudios indican que tienen mejor control tumoral del paciente, también son más tóxicos para él. Entonces, al momento que han hecho la comparación de estos dos esquemas, el ABVD ofrece un control local aceptable, ¿no? Sin la toxicidad que implicaría un esquema de Vico. ¿No? Por otro lado, cuando hay masas bulkis iniciales que puedan ser mayor a 10 centímetros y comprometen más de un tercio del mediastino, también la radioterapia está indicada y la utilizan como terapias de consolidación que van de 30 a 36 Grays a ese volumen bulky o a donde estuvo esa masa bulky, ¿no? Y esto va a ayudar a futuras recaídas locales, ¿no? También si es que hay enfermedad residual con PET positivo luego de la quimioterapia, también suele indicar tratamientos de radioterapia, pero esto va a depender del área que está comprometida y del tamaño, ¿no? Ujú. Y bueno, esto siguiente. En cuanto a los factores pronósticos para los linfomas no Hodgkin, no van a usar las escalas de Ann Arbor generalmente, no se guían de eso, sino más de las de Lugano y del índice de pronóstico internacional o también llamado IPI, ¿no? Que ellos evalúan más que nada por en la edad del paciente, qué tan avanzada está esta enfermedad y cuál es el estatus performance que ellos tienen, ¿no? Entonces, este IPI también se ajustó para pacientes que están con estadios avanzados, que pueden ser de 3 a 4, pero que son menores de 60 años. También se les hace, lo que se hace es que se evalúa el paciente, se le pone una numeración, recuerdo al riesgo que mencionan estos criterios y lo determinan si es bajo, de bajo riesgo, de intermedio bajo, intermedio alto o alto. Y en base a eso, pues deciden si los tratamientos van a ir acompañados de radioterapia. No. Como les mencioné, el linfoma no Hodgkin varía, los tratamientos van a variar según el tipo y el estadio de la enfermedad, la edad del paciente y el estado de salud general con el que ellos lleguen al centro, ¿no? Y pueden incluir eh, la quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia e incluso la observación en algunos linfomas de crecimiento lento, ¿no? En cuanto al linfoma folicular, ¿no? En etapas estadio 1 o 2 que son localizadas, la radioterapia está indicada, pero solo a la estación nodal comprometida, ¿no? Y de hecho es el tratamiento estándar que maneja, ¿no? También se plantea la observación en casos sin factores de riesgo en sitios con RT problemática, ¿no? O sea, sitios que sean o que estén órganos de riesgo muy sensibles al tratamiento. ¿Cuál es el esquema que manejan? Manejan de 24 a 30 Grays y la radioterapia solamente es exclusiva si puede resultar en una supervivencia libre de progresión de enfermedad prolongada de 40 a 50 años, ¿no?
En estadios 3 a 4, que son enfermedades ya más avanzadas, ¿no? La radioterapia está indicada para la paliación o el control local de síntomas en casos seleccionados, como cuáles, como ganglios que sean demasiado grandes o enfermedades voluminosas, ¿no? ¿Cuál es la dosis que suelen manejar con estos pacientes? En 4 grays en 2 sesiones para un tema de paliación de síntomas, o pueden ir de 24 a 30 grays para enfermedades voluminosas o infiltración de algunos órganos, ¿no? Es el prototipo del linfoma indolente que a menudo se puede observar sin un tratamiento inmediato, menos que presente algún síntoma. En cuanto al linfoma de la zona marginal, ¿no? Les hablé, el más común es el de tipo de mal, que puede ser gastrointestinales en el 50%, orbitales, pulmón, piel, tiroides, glándulas salivales, etcétera, ¿no? Mm, por ejemplo, aquí tenemos un caso de un linfoma gástrico, ¿no? Un hombre de 65 años, ¿no? De zona marginal. Le van a plantear una dosis de 30 grays y de hecho la dosis va de 30 a 36 grays como terapias de consolidación. Puede estar acompañada con o sin quimioterapia, ¿no? Sin embargo, este tipo de linfomas se suele presentar en la mayoría de casos en etapas avanzadas. Ahora, si a mí me llevara a mi servicio un paciente con un diagnóstico de un linfoma gástrico, importante que yo tenga a considerar la preparación que le voy a indicar para este paciente antes de su cita de simulación. ¿Por qué? Normalmente a cualquier paciente que se va a tratar la zona gástrica, se le recomienda un ayuno de 4 a 6 horas para que el estómago no esté distendido, ¿no? Y el campo de tratamiento no sea tan amplio. Eso tenemos que tener en cuenta al momento que vamos a evaluar un paciente, ¿no? Preguntarle y también indicarles que para el sucesivo, para todos los tratamientos, también debe venir con este tipo de ayuno para que el campo de tratamiento no salga de los volúmenes que van a determinar. Otro caso que tenemos aquí es un linfoma primario del sistema nervioso central, ¿no? Este tratamiento se le da como una consolidación después de la quimioterapia de dosis altas de metotrexato, ¿no? Y la radio para estos casos solo es exclusiva para pacientes que no sean candidatos a quimioterapia, ¿no? La dosis va de 30 a 36 grays en campos holocraniales, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que un campo holocranial, perdón, también puede generar neurotoxicidad, ¿no? Especialmente en pacientes mayores de 60 años, por lo que se usan dosis más bajas si fuese necesario, ¿no? En este caso es un linfoma primario del sistema nervioso central de una mujer de 70 años, ¿no? Un linfoma difuso de células B grandes, ¿no? Le han hecho sus exámenes, sale positivo y han optado por un tratamiento 3D, ¿no? Ya son dos campos, ya sea lateral, dos laterales les da, y este tratamiento en particular no ha tenido una protección de hipocampo, ¿no? También para determinar si es que van a ser tratamientos de radioterapia con protección de hipocampo, uno de los factores que toman en cuenta es la edad y el estatus general del paciente. Otro tipo de linfoma del que hemos hablado es el linfoma de células TNK de tipo nasal, ¿no? En este ejemplo, el tumor afectó toda la cavidad nasal izquierda y el tratamiento se realizó solo con radioterapia, ¿no? Vemos que son volúmenes que netamente van localizados al área tumoral, no se extienden a regiones ganglionares cervicales, ¿no? Pueden ir acompañados de esquemas de quimioterapia concomitante y las dosis varían, ¿no? Varían, pueden ir de los de 50 grays o como terapias de consolidación residual de 30 a 40 grays en pacientes que hayan sido refractarios a la quimioterapia, pueden bajar, pueden sí o sí llegar a los 40 grays, ¿no? Estos pacientes manejan quimioterapias no de ABBD,
sino de CHOP, R-CHOP, porque requiere regímenes de quimio más intensivos que los que manejan a los linfomas de Hodgkin, ¿no? Ahora, en este caso, si yo voy a tratar a un paciente con una enfermedad de un linfoma perdón, de tipo nasal, ¿cómo lo voy a simular? ¿No? Vemos que el tratamiento es localizado. Entonces yo puedo sencillamente utilizar una máscara corta y me va a mantener bien posicionada la cabeza. Ahora hay un detalle, que la enfermedad está justo en el área nasal, ¿no? Yo quiero proteger la cavidad oral y para eso es importante que los pacientes tengan un depresor de lengua para separar esta área y que el volumen de radiación salga de la cavidad oral, ¿no? Ahora, muchas veces este tipo de pacientes no respira por la nariz, ¿no? La mayoría respira por la boca. Si yo le coloco un baja lengua y le tapo toda la cavidad oral, hay un riesgo de que el paciente se pueda ahogar en la máquina de tratamiento o cuando yo esté realizando la simulación. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es utilizar en bajas lenguas, pero con ayudas de una jeringa, ¿no? En las jeringas mantienen el orificio abierto, entonces la vía aérea no está comprometida ni el paciente puede estar tranquilo durante la simulación y sobre todo durante el tratamiento. En cuanto a los linfomas difusos de células B grandes, como habíamos mencionado, son los más frecuentes. La edad donde se presentan va de 64 años. Normalmente aparecen en estadios avanzados y el 40% de ellos tienen los famosos síntomas B, ¿no? Normalmente también hay afectación del sistema nervioso central, el tubo digestivo, la tiroides, el hígado, la piel. ¿Cuál es el manejo diagnóstico de este tipo de pacientes? Lo primero es que les piden las biopsia excisional del ganglio que encuentren inflamado, un examen físico para ver cuáles son las estaciones ganglionares comprometidas, les preguntan al paciente si tienen o no esos síntomas B, exámenes de laboratorio y también hacen lo que es el PET-CT. Entonces es importante este examen porque si el PET-CT sale negativo, ya no es necesaria una biopsia de médula ósea. Para este tipo de neoplasias en las etapas tempranas de estadio 1 o 2 que no presenten masas Bulkis, las terapias combinadas van a ser de 3 a 4 ciclos de quimioterapia R-CHOP con radioterapia al campo comprometido, ¿no? Y puede ir acompañada de una dosis de 30 a 36 Grays, ¿no? También son aceptados los esquemas de 6 ciclos de R-CHOP cuando el paciente no va a recibir radioterapia, ¿no? En etapas 1 o 2, pero que tienen presencias de masas Bulkis, aumentan el ciclaje de la quimioterapia, ya no son de 3 a 4, pasan a 6 ciclos de R-CHOP y en estos casos la radioterapia puede omitirse si el PET-CT es negativo al final, ¿no? De no ser negativo, puede también haber una terapia de consolidación que también llega de 30 a 36 Grays, ¿no? En estadios más avanzados de 3 a 4, la radioterapia va a los sitios de donde estuvo las masas Bulkis y la afectación extranodal, ¿no? Particularmente la mayoría son óseas, después de 6 u 8 ciclos de R-CHOP de quimioterapia, ¿no? Y las dosis que manejan siguen siendo de 30 a 36 Grays, pero si es que hubiese una masa residual considerable, y el PET saliese positivo, esta dosis puede subir de 36, perdón, a 45 Grays, ¿no? Entonces, el valor de la radioterapia en sí, en estadios avanzados, es un tema controversial para la mayoría de los médicos, aunque se ha demostrado el beneficio que este puede tener y el control local, en algunos estudios retrospectivos, la mayoría prefiere hacer un manejo
solo con quimioterapia y reservar el manejo de la radio para algunos casos específicos de masas Wilkis que comprometan alguna función. El linfoma difuso de células B grandes primarios de mediastino, eh, en estos casos pueden utilizar 4 a 6 ciclos de R-CHOP, ¿no? Puede estar seguida con radioterapia del mediastino, ¿sí? O solamente manejarlo con los esquemas de quimioterapia, ¿no? La dosis es más baja, ¿no? 23.4 suele ser, o si son terapias consolidadas, puede llegar a los 36 Gray, dependiendo del examen PET que hubo, ¿no? Si el PET, como habíamos mencionado, es negativo después de la quimio, pues la radioterapia en estos casos sí podría omitirse sin afectar los resultados a largo plazo. Entonces, la radioterapia en realidad en el manejo de linfomas ha ido evolucionando con los años de una forma que cada vez se intenta tratar de reducir los campos de radiación, ¿no? Antes los linfomas pues se trataban con radiación nodal que podía llegar a 50 o a 60 grays. Esto lo hacían con técnicas de 2D, ¿no? Si bien es cierto, aseguraba un control local de la enfermedad, había una mayor toxicidad cardíaca y se veía que en los pacientes al momento que pasaban sus controles también provocaba neoplasias radioinducidas, ¿no? Como cáncer de piel o cáncer de mama. Luego apareció lo que es la radioterapia nodal subtotal, ¿no? Los famosos campos de Mantel, que eran campos que podían ser supra o infradiafragmáticos, ¿no? O la Y invertida por algunos casos, ¿no? Pero también los hemos dejado de usar debido a que irradiaban muy, pues, eran campos muy grandes y los pacientes también presentaban sintomatología ante estos campos de irradiación. Luego aparece lo que es la IFRNT, que son ya tratamientos en la era 3D, que solamente la radioterapia está dirigida para los campos involucrados en el diagnóstico, ¿no? Solamente lo que hacen es irradiar la estación nodal afectada o la estación nodal continua a esta afectación, ¿no? También apareció lo que es la INRT, que es una radiación nodal, pero está dirigida con la presencia del PET, ¿no? Donde la estación ganglionar que esté positiva para PET, esa es la zona que estarían tratando, ¿no? Pero el concepto actual ya es la ISRT, que es la radiación solo al sitio involucrado, solo a la estación ganglionar involucrada, ¿no? Que puede estar o no acompañada de quimioterapia. En los avances tecnológicos es importante estadificar al paciente, ¿no? Una buena estadificación para saber el manejo terapéutico que le van a hacer, evaluar la respuesta al tratamiento inicial con quimioterapia, ¿no? Darle seguimiento y seleccionar a aquellos pacientes que sean candidatos para radioterapia, ¿no? En cuanto a los volúmenes que van a tratar, lo que hacen normalmente es eh, ubicar lo que es el GTB, pero pre-quimioterapia, ¿no? La enfermedad encontrada en los exámenes de PET generalmente, ¿no? A esta enfermedad le dan un volumen que incluye los sitios de la enfermedad inicial o remanente, considerando los cambios anatómicos después de la quimioterapia y finalmente el PTB, que lo realizan con una expansión de 0.5 a 1 centímetro para compensar las incertidumbres de posicionamiento o movimiento que pueda tener el paciente. Esa es una imagen de la terapia guiada por PET-CT. Como les dije, nos ayuda a identificar las estaciones ganglionares comprometidas, ¿no? Y eso es importante al momento de evaluar al paciente y saber
qué tipo de técnica de tratamiento o inmovilización le vayamos a hacer. Si en las imágenes yo veo que mi paciente tiene áreas ganglionares cervicales, pues optaré por una máscara larga. Si mi paciente tiene áreas ganglionares cervicales y también las tiene axilares, también podría usar la máscara, pero debo separar los brazos del paciente, ¿no? Para evitar cuadros de radiodermitis en la zona axilar. Normalmente a esos pacientes les ponemos la máscara y hacemos que las manos las pongan en la cintura y le decimos que pongan los brazos en jarra, que le llamamos, ¿no? Si las estaciones ganglionares son en el área del abdomen o la pelvis, pues lo inmovilizaré como inmovilizamos a la mayoría de pacientes, ¿no? Brazos arriba, soporte de pies, puede ser rodillas, como el paciente esté más cómodo. Pero sí es importante identificar la estación ganglionar comprometida para decidir qué accesorios de inmovilización vamos a utilizar. Entonces, a manera de resumen, eh, tenemos los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? La edad en la que aparecen a los Hodgkin tenemos en dos picos, ¿no? Para adultos jóvenes, ¿no? Que pueden ir a los 20 años. Luego hay una fase en la que no se observan casos de enfermedad hasta los 50 años en adelante, que es donde aparece el otro pico de incidencia. Mientras que en los linfomas no Hodgkin vemos que los pacientes que más se ven afectados de esta enfermedad sí se ubican en un grupo determinado que van desde los 45 hasta los 55 años. En cuanto a la clínica, los linfomas Hodgkin se caracterizan por tener adenopatías localizadas, mientras que los no Hodgkin, la mayoría ya padecen en estadios avanzados, donde las adenopatías son pueden ser suprainflamáticas, infrainflamáticas o pueden haber ya compromiso extranodal en algunos órganos, ¿no? Ambas pueden tener o no la presencia de síntomas B, sin embargo, para la decisión del tratamiento, estos síntomas B solo se los considera para linfomas de Hodgkin, ¿no? Los linfomas no Hodgkin no consideran la clasificación de Ann Arbor o los síntomas B, sino que se guían por el tipo histológico y el estatus performance del paciente para definir si es que van a recibir o no radioterapia, ¿no? Los estadios, como les dije, los linfomas Hodgkin sí suelen presentarse la mayoría en estadios tempranos, que pueden ser de 1 a 2, mientras que los no Hodgkin ya se presentan en la mayoría en estadios más avanzados de 3 a 4. La presencia de células red stem sí es importante, solo las vamos a observar en los linfomas de tipo Hodgkin, mientras que en los linfomas de no Hodgkin, esas células de red stem no se van a ver al microscopio. Y en cuanto al manejo de quimioterapia, sí está demarcado que para los linfomas de Hodgkin la opción terapéutica son los esquemas de ABVD según sea el estadio, mientras que para linfomas no Hodgkin la opción terapéutica son terapias de R-CHOP, ¿no? Ahí están los medicamentos que utilizan en el tema de las quimioterapias. Como conclusiones, tenemos que la evolución de la radioterapia en el manejo de linfomas enfatiza mucho la colaboración multidisciplinaria para poder balancear los beneficios del control tumoral local con la minimización de la toxicidad a largo plazo en una población de pacientes que cada vez tiene una mayor supervivencia, ¿no? Puede llegar a ser curativa en estadios localizados, ¿no? Puede también ser adyuvante o consolidante tras cursos de quimioterapia en enfermedades avanzadas o con masas bulkis, pero también la podemos utilizar de forma paliativa en enfermedades refractarias o sintomáticas. Muy bien, hemos terminado la primera parte. Yo creo que vamos a dar un receso de 10 minutos para tomar un poquito de agua y regresamos con el tema de leucemias.